El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Amigos y otra vez a su podcast Academia Neta. Y bueno, pues muy bienvenidos a este podcast de Academia Neta, donde los que no somos SNI 9000, pues venimos a platicar de un poquito de lo que hacemos, a quejarnos también, ¿por qué no? Y por supuesto que también pues a contar chismes candentes de la academia. Y bueno, y sobre todo en este caso, pues informarles a ustedes que ustedes conozcan qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué pues seguimos aquí si no nos pagan. Entonces, como siempre me acompaña mi colega, mi gran amiga y co-host, Katia García. Y el día de hoy también está con nosotros Emanuel de Mata, que pues viene a platicarnos un poquito de lo que él hace. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecido con ustedes dos y estoy también muy emocionado de estar aquí. Que bueno, a nosotros también nos emociona poder seguir con esto, aunque como dice Héctor, no nos pagan, pero me gustó el tema de la palabra candente, creo que queda muy ad hoc y se la vamos a robar a Pat hoy. Pero esa parte ya vendrá como del chisme, ya lo saben, en la segunda parte del podcast. Pero ahorita vamos a empezar con el tema de divulgación de los proyectos de investigación, por lo cual quiero empezar con la primera pregunta, mi estimado. Bueno, antes de la primera pregunta, ¿qué te estás tomando? Me estoy tomando una fabulosa agua de limón con jengibre. Puede ser muy temprano. Yo la verdad es que no necesito excusa de horario, ya me estoy echando una cerveza. Pero cuéntanos, Manuel, ¿qué es lo que estudiaste como como carrera de licenciatura y qué posgrado estás haciendo? Claro que sí. Bueno, yo soy licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuando estaba estudiando desde el bachillerato, me llamó mucho la atención la música y entonces a la vez que estaba estudiando el bachillerato estaba estudiando música en el Centro Morelense de las Artes. Sin embargo, cuando inicié la licenciatura lo dejé por dedicarme específicamente a la licenciatura y desde la mitad de la licenciatura la hice también en investigación educativa, que fue un tema que me apasionó, me gustó muchísimo. Pero una vez terminada la licenciatura regresé a estudiar al Centro Morelense de las Artes y ahí estuve un rato como docente y en la misma facultad de psicología y en algunas escuelas ya más bien trabajando como músico. Y después de eso hice una maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato. Mi maestría en investigación educativa persiguió el tema sobre la motivación de los niños hacia la educación musical, pero esa no era realmente mi intención al llegar a la Universidad de Guanajuato. Yo quería algo diferente, yo quería explorar la relación que existe entre la música y el lenguaje. Por eso, tan pronto como terminé la maestría en investigación educativa en junio, en agosto ya estaba yo en la maestría en composición musical en la UNAM, porque quería hacer algo sobre eso. Y entonces actualmente estoy terminando, si todo va bien, termino este semestre mi maestría en cognición musical y sí estoy explorando la relación entre la música y el lenguaje, que era como mi deseo desde un principio. ¡Wow! Un momento, ¡wow! Sí, o sea, de hecho es bien estudioso porque ya está su segunda maestría, o sea, para que te lo cheques. Sí, Digo, cabe destacar, bueno, que a Dem yo lo conozco desde el bachillerato, justamente, desde ahí nos conocemos y bueno, pues a mí me ha tocado ahí estar en parte de sus aventuras. Y bueno, y en este caso, por ejemplo, platícanos un poquito de, o sea, tu actual proyecto de investigación, ¿en qué te estás centrando? ¿Qué es lo que estás trabajando en sí? Un poquito de esto.
Sí, claro que sí. A mí desde la licenciatura aprendí a trabajar esta relación entre la música y el lenguaje a través de la psicología con una doctora que me recibió en la UNAM justamente, hice una movilidad estudiantil a la UNAM y ahí conocí a alguien que me ayudó a trabajar sobre este tema. Lo estoy explorando en este momento desde la parte cognitiva, es decir, cómo funciona más o menos en el cerebro la parte de la exploración musical y cómo esta exploración musical en el cerebro funciona o se relaciona también con el lenguaje. De manera, digamos, general, podemos decir que la música y el lenguaje se ven relacionados como desde siempre e incluso decimos que la música es el lenguaje universal, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas alrededor de esto. Pero en el punto desde el que yo lo estoy abordando, parece ser, porque tampoco es claro todavía el tema, es relativamente nuevo en el ámbito de la cognición, y parece ser que lo que está pasando es que la forma en que los lugares donde está procesando el cerebro la información lingüística es igual a donde se procesa la información musical. Y entonces mi intención es que si desarrollamos un programa musical que esté enfocado a estas áreas en las que se desarrolla también la lingüística, podemos ayudar a los niños principalmente, porque mi intención es con niños en educación preescolar, a que la lectoescritura se desarrolle de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque se está trabajando en el cerebro estas asociaciones, estas regiones, a través de la música, pero también tienen una repercusión lingüística. Y en este sentido, ahondando un poquito en esta pregunta, entonces, por ejemplo, pues existe una relación muchísimo más estrecha aún entre las historias que antes se cantaban y, o sea, porque era el lenguaje de lo que se decía y la música. Uh-huh. O sea, se iban de la mano, iban juntas y por eso trabajan tan bien. Sí, pero como no entendí eso, ¿es una pregunta? Sí, bueno, es una pregunta, sí, justamente de si es por eso que trabajan tan bien, o sea, es por eso que, por ejemplo, nosotros una canción se nos graba mucho más fácil lo que dice y todo lo que representa. Ya. Creo que eso más bien pasa por un lado cultural, no necesariamente de cómo se está interpretando en términos cognitivos en el cerebro. Creo que eso más bien tiene que ver con una cuestión cultural, que ahí es una de las dificultades quizá también en el trabajo en cognición musical, me parece. Porque si tú trabajas exclusivamente con lo que está pasando en el cerebro, estás pensando en un ser humano que es exclusivamente cerebro y funciones y conexiones ahí en el cerebro, ¿no? Entonces, eso te puede dejar de lado muchas cosas, pero lo que tú me estás planteando me suena más a una cuestión cultural que cognitiva, y sí, efectivamente, como otra de las cuestiones que también está muy relacionada con el aprendizaje musical es la emocionalidad. Si tú estás aprendiendo una canción quizá de tu entorno cultural, y es algo que vives como con mucha emoción, seguramente también se te va a quedar grabado, que es lo que pasa en general con el aprendizaje. Un aprendizaje que nace de lo que estás haciendo, entonces se te queda grabado más fácilmente porque lo estás disfrutando. Mientras que si es un aprendizaje como a veces pasa, no les voy a decir dónde, pero a veces pasa eso de que tienes que hacer esto porque yo te digo, pues lo aprendo, me lo memorizo, lo que sea, pero no se queda tan fijado, digamos. Ok, muy bien. Está como muy interesante porque, o sea, al menos en la antropología hay como toda una rama como de la etnomusicología, pero me parece como muy interesante este cruce con la psicología, porque eso ya nos ayuda como a entender algo que de lo que luego sufrimos mucho en las ciencias sociales, que falta como esa parte, como vincularlo como con lo biológico, que es como, pues muchos carecen o más bien caen en el error de decir, sí, porque seguramente en el cerebro se procesa y es como, sí, güey, sí sabes de lo social y sí sabes hasta ahí, pero no puedes hacer como ese tipo de aventarte como gorda en tobogán y decir, porque eso tiene que ver. No sabes, o sea, muchos lo hacen, estás como construyendo tu puente, lo cual se me hace muy, muy interesante, que creo que ahorita con la pregunta que hacía Héctor, justamente estaba pensando como en estos grupos étnicos que transmiten su tradición oral,
a través como de cantos y a través de las canciones transmiten como su mitología y demás, ¿no? Y creo que parte de muchos dicen es que el estar haciendo como este constante cruce entre el ritmo de la música, la emocionalidad que dices tú y demás, hace que se transmita de una manera efectiva porque se queda grabado en la memoria de mejor manera, ¿no? Pero bueno, Sí. creo que eso es lo que entendí hasta en lo que llevas de clase de este momento y me está pareciendo muy, muy interesante. Pero bueno, ¿por qué dirías tú que es importante investigar sobre estos temas que tú estás investigando? Creo que es importante y a mí me llama mucho la atención porque si bien nuevamente la relación entre música y lenguaje es algo que se ha visto desde hace mucho, mucho tiempo, actualmente viéndolo ya desde un nivel cognitivo es algo que no está como tan estudiado y hay un montón de teorías de cómo funcionan estas cosas y por qué suceden y entonces hay muchas más preguntas que respuestas y eso es lo que a mí me parece muy interesante de esta área porque pues de repente empiezas a leer y empiezas a estudiar y ya nació este concepto y esta teoría y entonces vas por un autor y luego por otro y de repente tienes todo y no tienes nada porque realmente no hay una conclusión en estos temas, nadie sabe realmente lo que está pasando y una de las cosas que a mí me parecen muy curiosas también con respecto específicamente a esto, la relación música-lenguaje, es que todos quieren hacer una intervención en este sentido, ¿no? Una entrenamiento musical que ayude a cuestiones lingüísticas. Pero como se hace nada más así, a mí se me ocurre que le vamos a poner este ejercicio y se me ocurre que le vamos a poner ahora esto. Y entonces hay un montón de investigaciones que hacen eso y cómo cómo puedes entender todos esos datos si son diferentes las edades de los niños, por ejemplo, si es que están usando niños en primer lugar, si es diferente el tiempo que están utilizando, si son diferentes las actividades, si es diferente la teoría, o sea, como hay un mundo ahí afuera y entonces para mí te quedas al final exactamente igual. Por eso creo que lo más importante sería primero recopilar toda esta información y tratar de sentar primero las bases teóricas para una posterior intervención. Para mí así funciona en este momento, en el conocimiento que tenemos al respecto, digamos, de la cuestión cognitiva. No va tan práctico, que es lo que nos dicen en las maestrías, no son profesionalizantes y entonces tú tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Tienes que ir a campo a trabajar. Y pues sí, qué chido que tengas que ir a campo a trabajar y todo el rollo, pero yo no quiero hacer un programa de intervención nomás porque eso me van a calificar, eso no tiene sentido para mí, pero y afortunadamente por la pandemia, digamos, gracias a Dios por la pandemia, no tengo que hacer esta intervención que sí me dijeron también, ¿no? Es que tienes que encontrar un grupo de niños y no sé qué, pero en primer lugar no lo quiero hacer así, porque creo que es muy apresurado. Y en segundo lugar, mi intención es en este momento más teórica que práctica. Y entonces, para mí, en términos de cómo se está llevando esta investigación, cae como anillo al dedo, porque por cuestiones externas a mi proyecto no puedo hacer una intervención. Y eso para mí es genial. Ok, y digo aquí comentario al margen. Bueno, pues ya para que vean cómo algunos nos salvamos por la pandemia en más de un sentido, ¿no? Y cómo a veces nos piden cosas que de plano no se pueden lograr, ¿no? Aparte, como comentario. Sí. En general, yo creo que un problema que tú también estás señalando ahorita es que, o sea, digo, ya tienes tienes más experiencia que Héctor y yo, pero creo que podemos coincidir en que es un problema que la maestría se va súper en chinga. Entonces no te da tiempo como de armar todo un proyecto porque llegas a la maestría con un montón como de ambición, de que quieres hacer mucho y cuando te das cuenta ya estás haciendo al primer semestre y cuando volteas ya estás en el último y es como ya tienes que entregar la tesis, no sé qué, los resultados. Y creo que un proyecto de investigación como el tuyo primero requiere como de una investigación documental muy cañona y además, más que la investigación documental, de un diseño metodológico, teórico-metodológico muy riguroso para que después digas, ok, esa es mi propuesta como de diseño metodológico y ya después vamos a ver si sí se puede hacer y siguiendo como o sea, lo que estabas diciendo, hay muchísimas variables que intervienen en, bueno, son niños, son de tal cultura, están en tal entorno, etcétera, etcétera, que no da tiempo de desarrollar en una maestría, o sea, eso creo que es importante recalcar, pero bueno. Sí, efectivamente, de repente creo que estas cuestiones académicas nos ponen más trabas cuando estás buscando un conocimiento como de verdad, que cuando estás buscando un papelito, pues
la verdad acá entre nos y no le digan a nadie, pero mi investigación en la Universidad de Guanajuato fue más por eso, por el papelito, porque era como de ya tienes que hacer algo y tienes que ir a campo y fue así de pues voy a entregar lo que me piden, pero no me siento cómodo, no me siento a gusto y no me gustó mi investigación en ese sentido. En primer lugar no era el tema y en segundo lugar no eran las condiciones que yo estaba planteando tampoco, entonces pues cuestiones académicas, ya tengo mi papelito, ya soy maestro, mucho gusto, maestros y lo que sea, pero pues no era mi intención, no iba por ahí para mí, pero así es. Sí, yo creo que es un gran problema ese también, ¿no? El que no se facilitan ciertas condiciones para el trabajo y se pierde esa parte de buscar el conocimiento. Digo, aquí un comentario, por ejemplo, a mí mi tutor, ¿no? El doctor Fernando Vizcaíno, él decía, por ejemplo, dice, es que pasa mucho y sobre todo dicen con países como el nuestro, que te dicen es que tú no tienes derecho a crear conocimiento nuevo, ¿no? O sea, tú puedes comentar lo que se genera en otros lados, ¿no? Sí. Y él me dijo, dice, ¿sabes qué? Tú rompe eso, o sea, tú ve y búscalo, o sea, tú propon y pues hazte bolas y agárrate y peleate, pero pues defiende tu terreno, porque, pues dice, porque la academia, o sea, esta de generaciones atrás de la academia, siempre ha sido de vamos a comentar lo que ya se dijo, ¿no? Uh-huh. Y pues tampoco está tan padre. Sí, justo eso me pasó también en la Universidad de Guanajuato. Fue como, de alguna manera me dijeron, ¿cómo te atreves a pensar que vas a proponer algo, ¿no? Estás haciendo una maestría, ¿cómo te atreves a considerar que puedes hacer algo teórico, ¿no? Tienes que hacer algo práctico porque tú no estás para hacer teoría, tú no estás para investigar esas cosas, ¿no? Y es así de, bueno, pues lo voy a hacer de todos modos, ¿no? Acabo mi maestría y me voy. Y por ejemplo, y es diferente, o sea, por ejemplo, lo que tú sabes, es diferente la situación de estos temas de investigación aquí en México que en otros países. ¿Tienes alguna idea de cómo es en otros países? Yo diría que es diferente, primero por lo que conocemos al respecto de CONACYT y cómo funcionan estas cosas y demás, ¿no? O sea, ahí hay una gran diferencia en manejos de recursos y cosas de esas que no vamos a platicar ahora. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Una segunda gran diferencia, me parece, es que sobre esta área en específico, yo no he encontrado un solo artículo en español que hable sobre cómo se da esta relación entre música y lenguaje a nivel cognitivo. Hay información, sí, por supuesto que sí, en español, y sí se ha publicado y sí lo hay, pero la mayor parte de la información la encuentras principalmente en inglés. Y una de las cosas que yo veo en México, si bien estamos muy cerca de Estados Unidos, como que en general el inglés no se me da, es que no quiero, es que no me interesa y lo que sea, y entonces eso es una limitante, por lo menos para este campo específico, sí es una gran limitante, porque no puedes saber lo que está pasando porque no puedes leer los artículos que están ahí, entonces eso creo que es una de las grandes limitantes para este campo específico. Y la otra, también relacionada con el lenguaje mismo, es que pues a mí me pudieron haber enseñado las cuestiones cerebrales y los procesos y demás en español, pero al momento de leerlos en inglés ya no es lo mismo, y además el mismo término en inglés puede significar otra cosa, y lo mismo pasa en el lenguaje musical. Un beat, por ejemplo, incluso lo decimos en español, el beat, hablando de música, pero ese beat puede tener diferentes significados en inglés. Entonces, ahí hay una cuestión como que te haces bolas de, a ver, espérate, ¿está hablando de este beat o de este beat? O el ritmo, ¿se refiere al ritmo musical o se refiere al ritmo de la vida? O sea, o el ritmo circadiano, que de repente pasa también con cuestiones cognitivas, que el ritmo en que se están dando los procesos y demás, y es como de, a ver, espérate, no entiendo de qué estás hablando. Creo que esos son quizás los problemas como más difíciles en los que nos podríamos encontrar aquí en México. Traductores, traditores dicen por ahí en la academia, ¿no? Pero está cañón. Bueno, ya mejor dinos tú cuáles, o sea, aparte de las dificultades de lo que estás diciendo como del idioma, ¿cuáles otras dirías tú que sean como dificultades para desarrollar un proyecto como el que estás desarrollando ahorita? Yo diría que la dificultad más en términos teóricos es esa de cuál es el enfoque que vas a tomar, y también un poco más en términos, me parece que se relaciona más con las cuestiones sociales de
habiendo tanta información teórica diferente, ¿cuál es la que vas a tomar? Y entonces, como me voy a centrar específicamente en una parte, entonces estoy dejando de lado mucha más información que también podría ser como importante, pero realmente es tan importante una de las cuestionamientos que normalmente me hacen, ¿y qué pasa? Y me dicen, ¿qué es lo que pasa con las lenguas tonales? O sea, ahí, ¿cómo podemos entender esa relación? Pero ese es un campo completamente diferente a lo que yo estoy tratando de hacer, porque además yo estoy enfocándolo en cuestiones rítmicas. Y bueno, también tiene, por ejemplo, las cuestiones rítmicas también existen en las lenguas en general. Entonces, creo que ahí la cuestión teórica sería más desde cuál es el enfoque que tú vas a tomar y por qué, ¿no? Porque pues habiendo tantas teorías y tantas formas de entender esta relación, pues más bien tendrías tú que decidir qué es lo que quieres hacer y por qué. ¿Por qué estás tomando una teoría y por qué estás dejando de lado otras? Creo que eso quizás es lo más difícil de justificar, porque desde fuera lo que he escuchado es como de, sí, pero es importante que tengas en cuenta las lenguas tonales. Sí, pero no es mi interés, no va por ahí, ¿no? Como creo que eso es lo más interesante en ese punto. Ok, y por ejemplo, ¿y qué sería lo más importante que la gente debería comprender de tu tema? ¿Por qué la gente debería estar interesada en el lenguaje musical? Y digo, y esto porque aparte en el contexto en el que estamos, la música siempre es como, por ejemplo, en las primarias es como la materia de relleno, ¿no? Ah, sí, la clase de música. Ah, sí. Ay, bueno, sí, que se ve bien bonito. Ya, le tomo la foto, ¿no? O sea, en los festivales. Básicamente para eso funciona. Aquí en México así se piensa. Entonces, ¿qué es lo importante de que la gente debería saber de tu tema? ¿Por qué debería saber de tu tema? Creo que una de las cuestiones más importantes aquí sería que podemos ver la música así solo como una cuestión de entretenimiento, y entonces podemos darle a los niños este entrenamiento musical de que toquen la flautita y que el 10 de mayo, y eso que también me tocó como entrenar a los niños así, ni modo. Pero podemos quedarnos en esa visión, pero también podríamos ir a pensar como más allá, que el hecho de que estés tocando, aunque sea el pandero o el triángulo que tú dices, eso cualquiera, hasta yo lo toco, ¿no? Pero hasta hacer eso implica todo una revolución en tu cerebro, porque vamos a decir que vas a tocar el pandero. Si vas a tocar el pandero, deberías por lo menos tocarlo a tiempo, ¿no? No solo darle golpes ahí. Entonces, para poder hacerlo a tiempo, necesitas entender cómo va el ritmo y predecir en qué momento tengo que mover la mano para poder sonar al mismo tiempo que todos los demás. Entonces, todo eso ya me está hablando de predicción y funciones ejecutivas en el lóbulo frontal y demás. Y creo que ahí se mueven muchas más cosas, porque todo esto de la planeación y demás también se ha visto relacionado con el pensamiento lógico matemático, no solo como a nivel lingüístico. Y entonces la música puede ayudar a desarrollar cognitivamente, sobre todo a los niños, por la plasticidad cerebral, pero a todas las personas, la música te puede ayudar a desarrollarte también cognitivamente. Entonces, creo que lo importante que deberíamos saber todos es que la música es más que el mero entretenimiento, y aun si solo eres una escucha, si dices, no, es que a mí no me interesa cantar, a mí no me interesa tocar el pandero, solo quiero escucharlo, también para poder entender lo que estás escuchando vale la pena que entiendas, ¿no? Cómo se va desarrollando la melodía o qué está pasando a nivel armónico. Es decir, la música es mucho más que un solo entretenimiento. Creo que eso sería lo más importante que destacaría. Y entonces dirías que la relevancia social de tu tema de investigación, ¿cuál es? La relevancia social yo creo que está en una música que no es, digamos, en este terreno teórico de dos corcheas es igual a una negra o cosas así, como que a veces además también te enseñan en la escuela y te enseña que tienes que adorar a Bach y a Vivaldi y a Mozart, y eso, o sea, no va todavía más allá. Para mí la relevancia social es eso, es que nos demos cuenta de que la música es más de lo que parece, es más que un solo entretenimiento, que la música llevada como a cabo desde esta forma más profunda es una revolución cognitiva en tu cerebro. Y ¿por qué no hacerle caso a tu cerebro de vez en cuando, ¿no? Como quererlo, tratarlo bien y cosas así, eso vale la pena.
Ay, querer a tu cerebro, quererte tú mismo. Para nosotros es bien difícil, ¿no? Ya, Nosotros así como de, no me quiero, voy a estudiar un doctorado. otra maestría, ¿por qué no? Sí, sí. Otra maestría, justo. Salud por eso. Salud por eso. Y, y bueno, y vaya, ahorita tú nos platicaste que es un terreno pues muy poco explorado. Si alguien quisiera dedicarse a trabajar estos temas, ¿tú qué dirías que se requiere para trabajar estos temas? Yo diría que paciencia, mucha paciencia. Paciencia porque, en primer lugar, ¿dónde vas a estudiar estas cuestiones? Yo había apuntado por una maestría en investigación educativa porque yo planeaba que todo fuera teórico y enfocarme a esto, pero no había, digamos, el respaldo también académico que me pudiera, o sea, no hubiera quien me guiara para hacer estas cosas, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces lo voy a cambiar hacia más bien una cuestión en la Facultad de Música de la UNAM, que ahí sí hay una rama de cognición musical, y eso fue como mucho más fácil, fue mucho más llevadero, y ahí estuvo como mucho mejor el asunto. Entonces, creo que primero que nada hay que tener mucha paciencia para saber como por dónde irse y tener una idea más como pensando en eso. Okay, bueno. Y ya para ir finalizando, creo que esta pregunta va a estar muy difícil, pero y la voy a tratar como de dividir en dos partes. Número uno, ¿qué es lo que la gente debería de saber de tu tema de investigación o de tu proyecto de investigación? ¿Y cómo le harías tú para divulgar el conocimiento de tu tema de investigación? Bueno, creo que lo que se debe saber es que el cerebro trabaja, digamos, en conjunto. A pesar de que se ha dicho mucho como que son las áreas del cerebro y que los lóbulos trabajan una cuestión específica y que si el hemisferio izquierdo trabaja algo y el derecho trabaja otra cosa diferente. Últimamente más bien se piensa que el cerebro trabaja en conjunto y entonces todo lo que haces está relacionando a todo el cerebro en diferentes quizá cantidades, pero estás utilizando como todo tu cerebro. Partiendo de esa idea, creo que es a lo que nos vamos enfocando ya hacia la música y el lenguaje. Hacer música va a activar tantas regiones en el cerebro que se ha visto relacionado con diferentes cosas. Y específicamente en el lenguaje, creo que vale la pena pensar también en eso, que si haces música, puedes crecer también cognitivamente y puedes desarrollar algunas conexiones en tu cerebro. Entonces, creo que lo más importante para iniciarse como un conocimiento general para quien le interese esto es, vamos a pensar el cerebro como un todo que funciona en todo momento y que vale la pena ir haciendo música que ayuda a hacer estas conexiones. Y por otro lado, para hacer la difusión, yo diría que pues una de las formas que es quizá más común es esto de los congresos, los foros y demás, ¿no? Donde justamente se trata de hacer un espacio, digamos, para la difusión científica, y este espacio mismo también es una forma de divulgar lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que eso es increíble, porque para el foro y para el congreso tienes que pagar una inscripción para ir a exponer tu trabajo, ¿no? Y si quieres publicar un artículo tienes que pagar para que es ridículo, de repente llega a ser absurdo. Entonces, para llegar más a la gente, creo que este tipo de foros que están naciendo en los últimos años, quizá como una idea mucho más abierta al público, creo que es la opción. Sobre todo porque, vamos a ser bien sinceros, ¿a cuántas personas les interesa estudiar cognición musical? O sea, en la última generación que entró, si no me equivoco, eran 4 personas. O sea, no es como que voy a ir a un foro a ver quién le interesa mi tema. Esto trasciende la cuestión académica y la UNAM y trasciende todas estas cuestiones académicas, pues. Y puede llegar a una cuestión como más precisa en el mundo real, vamos a decir, y entonces creo que eso es lo importante, tener este tipo de foros que traten de hablar de cuestiones
más científicas, pero de una manera mucho más natural, cheleando por ahí, ¿no? Echándose la copa y discutiendo, y ahí también se van trabajando las ideas, y ahí también se van exponiendo, y ahí también se va como generando un público. Creo que eso es bellísimo. Justo yo creo eso que dices de cheleando y eso, como comentario, por ejemplo, los diálogos de Platón generalmente se dan en medio de una fiesta, de un banquete, o sea, eso algo nos dice Platón, aparte de la filosofía en general, ¿no? Sí, yo creo que la próxima vez, nomás que se acabe la pandemia, quizás deberían organizar un bacanal o algo semejante, y ahí platicamos de serio. Creo que sí, créeme que lo único que nos detiene ahorita es este tema de la pandemia. Sí, claro. Sí, deberíamos hacer algo que se conoce en la antropología como un potlatch de celebración, ya que se acabe la pandemia. Un potlatch es que se abandonan, para resumirlo en un lenguaje más claro. Pero bueno, ya será. Se está planeando, nada más que se acabe el tema de la pandemia. Pero bueno, yo no sé si quieren agregar algo, Héctor, Mel, para acabar esta primera parte. Pues no, nada más pues agradecerle mucho a Emanuel por estar aquí con nosotros este día, por platicarnos este tema tan interesante, que pues que a nosotros que somos de sociales, o sea, esa parte biológica, pues sabemos que existe, la consideramos poquito porque no somos especialistas en ello, pero pues qué gusto tenerte aquí para que nos expliques de estas cosas. No, muchísimas gracias por invitarme, esta primera parte ha sido muy divertida. No, la segunda siempre es mucho más divertida, pero no te preocupes, ahorita nos la vamos a aventar. Lo lamento por la gente que tiene que esperar hasta el viernes para escuchar la segunda parte. Pero bueno, entonces vamos a cerrar esta primera parte. Muchísimas gracias, Emanuel, por haber aceptado la invitación, y qué cool tema estás trabajando. Creo que de eso nos hace falta mucha falta en las ciencias sociales. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Vale, bueno, pues, estimados, aquí vamos a llegar y nos vemos el viernes, y nosotros ahorita vamos a seguir platicando como para no perder el ritmo de esto que ya empezamos a preocupar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Salud. Bye.